estimados miembros del Nacional Libertario, mis queridos telepensantes, aquí estamos en el programa que usted no se pierde todos los jueves. Este programa está pregrabado. No está nuestro candidato Johannes con nosotros porque está en la discusión total de este tema del presupuesto, pero miren quienes están en el Sin Picarse hoy día. Díganme si no es una alegría tener con nosotros a don Hermógenes Pérez de Arce y a nuestro querido momio Juan Antonio Ursúa. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias, Juan Antonio, por estar presentes. Bueno, efectivamente, ayer teníamos en principio un programa con Johannes, pero yo supuse que estaba muy equivocado porque no llegó el link y no hubo programa, como teníamos todos los martes en las tardes a las 4. A veces Juan Antonio asistía también. Sí. Así que estaba muy enfocado en el tema presupuestario. Así es. Sí, está entrampado ahí. Por la actualidad de Chile, porque saqué una cuenta esta mañana que la puse en Twitter. Yo me acordaba, porque tengo demasiado buena memoria, es uno de mis defectos, que cuando yo era niño, tipo 10 años así, mi papá me dijo un día que el dólar valía 31 pesos. Y no sé por qué eso se me quedó en la memoria. El dólar está a 31 pesos. Eso de haber sido en el año 1945. Y fíjate que sacaba la cuenta esta mañana porque ya el dólar llegó a la luca, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjate que cuando valía 31 pesos, ese peso después pasó a llamarse escudo y se dividió por 1000. Y después el escudo pasó a llamarse peso de nuevo y se dividió de nuevo por 1000. O sea, este dólar a luca de ahora es un dólar que vale 1000 millones de pesos de cuando yo era niño. Eso es lo que he hecho en mi vida con respecto a la moneda nacional. Ver cómo, porque el dólar también se ha devaluado por su cuenta, no son los mismos dólares. El dólar ha perdido mucho valor entre medio. En los años 70 De Gaulle lo liquidó cuando liquidó las reservas de oro de Francia y llevó a la inconvertibilidad del dólar, porque el dólar era convertible en oro conforme a la ley. Los billetes chilenos decían eso hasta los años 60. Y De Gaulle liquidó al dólar, así que el dólar ha perdido por su cuenta mucho. Pero si el dólar ha perdido mucho, imagínate lo que hemos perdido nosotros al pasar de 31 pesos a 1000 millones de pesos. Eso es lo que vale el dólar hoy día, Lucas. 1000 millones de pesos del año 1945. Mira lo que hemos perdido en la competencia con Estados Unidos en estos largos 80 y tantos años. Muy impresionante. Sí, y Hermógenes, usted sabe que aquí estamos en una debacle que es sistémica, de Occidente en parte, y no sé, de repente si Juan Antonio nos puede poner al día para quizás empezar, dado que usted partió con Estados Unidos, empezar dándole una vuelta a este triunfo de Donald Trump y al reordenamiento. ¿Saben qué es lo que yo vi? Yo vi en un programa de Paralelo, nuestro querido Paralelo 33, que él tiene un canal muy bueno, que lo ve mucha gente, por lo menos cada uno de sus capítulos tiene 40.000 a 100.000 reproducciones, es realmente potente, y vi uno de sus programas en los que traía a Maduro, a Nicolás Maduro, llorando prácticamente, lavándole las botas al señor Trump, diciéndole que todo iba a estar bien, que él estaba contentísimo de que hubiera salido Trump electo, y por otro lado mostraba, Paralelo, nuestro amigo Rodrigo Penafeta, que la elección pasada de Trump lo acusaba de ser un loco, desquiciado, etc. Entonces, yo tuve la sensación, y no será, y aquí te dejo la pelota, Juan Antonio, que existiría, porque Trump y Putin se llevan bastante bien, que podría existir alguna conversación del tipo de yo te dejo Ucrania, tú déjame a Venezuela, y por eso Nicolás Maduro está tan genuflexo. Bueno, se podría dar ese escenario, pero lo que pasa es que la clave para entender el resultado de las elecciones en Estados Unidos es que los republicanos hasta ayer se llevaron todo, absolutamente todo, y podrían seguir llevándose más, porque el resultado de las elecciones implicó que Donald Trump ganó en la votación de voto popular, ganó obviamente en el colegio electoral. Entonces los demócratas no tienen cómo agarrarlo. Él tenía la frase too big to rig, demasiado grande para ser arreglado, porque mostraban los
mostraban los gráficos de cómo iban subiendo las curvas con las votaciones y de repente las curvas azules, que eran las de los demócratas, iban así y se pegaban un salto. Entonces pasaban a los republicanos. Entonces era el too big to rig, era que fuera imposible que pudieran superar por los votos a Donald Trump, incluso haciendo trampa. Entonces se notaban las trampas en los distintos estados, pero aún así seguían ganando los republicanos. Entonces, primero, voto popular, voto de colegio electoral, pero además en la Casa de los Representantes lograron, tengo entendido, 218 votos por sobre 208 de los demócratas. Entonces, eso implica un impulso que tendría Donald Trump para poder impulsar su agenda política, que está marcada por el tema de la deportación masiva. Tiene a un al zar de la inmigración, a Tom Homan, que es un tipo que ojalá estuviera multiplicado en todas partes, porque el tipo es súper duro. También en el Senado, pero no solo eso, sino que los demócratas están tan desesperados que están viendo que la ministra de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, quieren que salga ahora para que Joe Biden designe a otro ministro de la Corte Suprema que sea zurdo. Pero al parecer los plazos no les van a dar, pero en la desesperación la van a seguir presionando y es posible que ella salga y que se dé el escenario de que llegue Donald Trump y él pueda designar a un nuevo ministro de la Corte Suprema. Entonces, en ese caso, se fortalecería aún más la mayoría conservadora en la Corte Suprema. Entonces se está ganando por todos lados y es un tremendo impulso de fortaleza tanto nacional como a nivel internacional. Entonces, la muñeca que va a tener Donald Trump va a ser muy fuerte. Eso, así como lo estoy viendo yo ahora, de acuerdo a los últimos datos que han llegado. ¿Y usted, Hermógenes? Mira, para referirme a lo que decías tú con respecto a Maduro, yo creo que Maduro ha tenido en cuenta una cosa que dijo Trump explícitamente. Dijo, no descarto una intervención militar en Venezuela. O sea, está claro que Maduro sabe que se enfrenta a algo grave. Ahora, en cuanto a la elección misma, yo siempre estuve convencido y sigo convencido de que Trump ganó en 2020. Por lo que me pasó a mí, yo me quedé en 2020 hasta las 2 de la mañana mirando a Fox News, que siempre tenía los resultados más actualizados, y Trump ya tenía la victoria asegurada, porque con 80 y tanto % del escrutinio llevaba ventaja en todos los estados clave. Así que me fui a acostar convencido de que había ganado Trump. Y al día siguiente creo que no, porque habían cambiado las cosas en unos minutos en la noche. Y fue obvio que habían hecho trampa, porque esto se arregla con pocos miles de votos, porque eran diferencias, claro, mínimas, pero la tendencia siempre se mantenía. Entonces, ellos arreglaron la elección de 2020 introduciendo votos y por eso Trump lo sostiene hasta hoy. Y el verdadero ganador entonces fue Trump. Hoy día, ahora esta vez en esta elección, no me fui a acostar, me quedé hasta las 3 y tanto de la mañana. Y fue exactamente igual que en la anterior, con la diferencia de que no se produjo el cambio. La gente de Kamala Harris confiaba en que se iba a producir el cambio, porque si uno se cambiaba a CNN, que era el canal de ellos estaban diciendo, no, espérense, si más tarde se va a producir el cambio, porque creían que iban a poder hacer la trampa del 2020. Pero los republicanos en eso se portaron muy bien, porque crearon comités de vigilancia y que hacía imposible que hicieran todas las trampas que hicieron la otra vez, que como digo, se necesitaban pocos votos para hacer trampa, porque las diferencias eran muy escasas, eran unos miles de votos nada más. Y entonces esta vez se produjo lo natural. Ahí donde cuando iba escrutado el 90% de los votos iba ganando Trump, ganó Trump. Eso es lo que no había pasado en 2020. Así que yo lo encuentro un triunfo muy sólido y además con un añadido ahora que no se había presentado antes, que no se había presentado en 2 elecciones, que Trump ganó en el voto popular y ganó con cierta amplitud. Entonces se ve que esto va a producir un terremoto en el mundo, porque el mundo está dominado por la izquierda, sabemos, en toda materia informativa. Bien lo sabemos en Chile. Aquí en Chile la gran prensa y todo eso está manejado por la izquierda. Y la izquierda es lo más anti-Trump que hay. Hay un columnista amigo mío, el Mercurio, que llegó a decir, era tanto su sesgo que llegó a decir, si gana Donald Trump es una tragedia mundial. Escribió textual eso.
Increíble. No lo nombro porque es amigo mío, no quiero pelear con él tampoco. Pero ese es el grado en que la izquierda, que obviamente estaba con Kamala Harris, influye en las comunicaciones en todo el mundo. Y bueno, la primera víctima y la principal víctima de todo eso ha sido el gobierno militar de Chile y Augusto Pinochet en particular, que es lo que yo siempre, contra lo cual he luchado toda la vida, porque yo conozco la historia, tengo esa ventaja sobre los demás, que me he leído 100 libros del gobierno militar, lo viví entero, lo viví bastante internamente, porque yo era director de diario, ahí fui miembro de una comisión legislativa, participaba mucho en política, hasta fui candidato en 1989. Entonces conozco por dentro todo. Y estoy convencido de que estudiando las cosas, el gobierno militar fue fantástico. Augusto Pinochet fue lejos el mejor presidente de la historia de Chile. Y la receta para Chile es esa, pues, hacer lo que hizo Pinochet. Y eso es lo que sigo sosteniendo y lo puedo probar. Y a los que me discuten sobre el gobierno militar les puedo discutir y ganar la discusión. Y por eso le he mandado con tu hermano Johannes a Axel varios recados, porque se ve que Axel no ha leído bien la historia del gobierno militar. Entonces habla de los desaparecidos, de las torturas, de los atropellos de derechos humanos. Todo eso es falso. El gobierno militar, como ninguno, se preocupó de los derechos humanos. Vinieron 2 comisiones norteamericanas a Chile. La Heritage Foundation fue la última. La Brookings Institution fue la primera, que vino en los 70. Y comprobaron que aquí se respetaban los derechos humanos en la medida de lo posible, porque tú no puedes controlar la conducta de todas las personas. Indudablemente. Lo que pasa, Hermógenes, es que además yo quiero aquí hacer un punto que, en el fondo, cuando uno ve realmente de qué dimensiones estamos hablando, porque para que exista un gobierno que sistemáticamente está violando los derechos humanos, uno tendría que también en las cifras ver ese resultado. Por ejemplo, Camboya, ¿no es cierto? Por ejemplo, China, ¿verdad? Cuando uno ve que en democracia en Chile, en el Sename, murieron, y todavía no sabemos quiénes los asesinaron, más 1.313 niños en democracia. Cuando uno ve que en listas de espera mueren 20.000, 30.000 personas, cuando uno ve que hoy día realmente la vida de cada chileno que está sometido, como comentábamos antes con Juan Antonio, a los turbazos, al crimen organizado, etcétera, hay otras maneras de violar los derechos humanos también. Y resulta que acá, cuando se nos violaron los derechos humanos a todos para el 18 de octubre, todas estas entidades internacionales, acuérdense que estuvo acá Baltasar Garzón, estuvo, bueno, Amnistía Internacional, por supuesto, todos dijeron que aquí se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos. O sea, francamente, el tema, y eso hay un capítulo en mi libro, mi estimado Hermógenes, ahí para que después lo vean, sobre cómo se usan los derechos humanos para neutralizar la capacidad de defensa que tienen los países frente a la extrema izquierda. Porque además aquí son solamente derechos humanos cuando se trata de la extrema izquierda. Para todos los demás no existen. Entonces nosotros ahora tenemos un tema que yo quería traer con ustedes dos fundamentalmente, que es la situación que está enfrentando el ejército, el presupuesto y todo lo que, porque nosotros sabemos que estamos en un proceso todavía de revolución. La revolución continúa, aquí no se ha parado nada, aquí se sigue implementando el mamarracho día a día, paso a paso. Y uno de los aspectos claves de la agenda globalista que implementa la casta política en nuestro país es la neutralización de las Fuerzas Armadas. Y en este caso ha aparecido, ¿no es cierto?, el general comandante en jefe Iturrieta a denunciar una situación gravísima. No sé si, Juan Antonio, tú nos puedes poner al día y de ahí don Hermógenes nos puede hacer el análisis de la situación de cómo lo ve él. Sí, bueno, a ver, de lo que yo he alcanzado a revisar del general Iturriaga es que él fue a dejar constancia en la comisión de defensa, en donde se estaba analizando la partida, para la dotación de ejército. Y la información que entregó el general Iturriaga es que una cosa es la cantidad de fuerza de dotación que estaba autorizada por ley, que es de 7.000 personas, de 7.000 soldados de tropa profesional, pero que no tenían la plata para poder financiarlo, que simplemente tenían cerca del 23% disponible en cuanto a fondos para poder hacerlo. Entonces él decía, mire,
yo dejo constancia de esta situación y eso gatilló una serie de reacciones del gobierno que incluso seguían apareciendo hasta hoy día en el Mercurio, en el sentido de que no, de que esto no es así, de que la fuerza operacional está disponible. Pero claro, a la población le surge la duda, a todos nosotros nos surge la duda de que cómo se está tratando a las Fuerzas Armadas, cómo se está tratando el tema de la renovación del material bélico, que es una cuestión fundamental, sobre todo considerando que tenemos, por ejemplo, un vecino, Argentina, que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, de repente surgen unas críticas medias locas, pero, oye, pero mira cómo se está potenciando. Bueno, y eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gobierno que está en una clave de funcionamiento de destrucción de la institucionalidad, no de potenciación de la institucionalidad. Entonces, obviamente, no van a querer financiar, van a deteriorar, no van a querer hacer el reemplazo o la mantención de la capacidad bélica. Entonces, eso nos deja en una situación bastante débil, sobre todo además considerando lo que decía Johannes Kaiser, para todas aquellas actividades que son escogidos los soldados de tropa, pues, para los periodos de excepción constitucional, lo que está ocurriendo en la Araucanía, y además, a propósito de lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional con la guerra, uno ve desde la ignorancia cómo hay nuevas tecnologías que yo me imagino que nuestro ejército debe tener esa capacidad, pero ya no se trata del supertanque, porque estamos hablando de los drones, etcétera. Acá estoy hablando desde la ignorancia, pero veo que hay una capacidad tecnológica mucho más fuerte, mucho más potente, y de acuerdo a lo que se está viendo, no se están poniendo las lucas ahí. Esa es la gran preocupación que surge. De hecho, ha aparecido en todos los titulares. Así lo he visto yo, por lo menos. ¿Cómo lo ve usted? Juan Antonio, la verdad es que el comandante en jefe fue muy preciso. Él necesitaba que le financiaran 7.000 con cripto y le dieron efectivamente para 1.600 con cripto. O sea, es muy claro, está cuantificado. Pero a mí no me extraña nada de parte del gobierno que haya dobles intenciones detrás. Lo que pasa es que el gobierno, la verdad es que no tiene la plata. Y en ese sentido, Marcel es un tipo responsable porque está tratando de mantener una cierta decencia presupuestaria. Y en eso es bastante serio. O sea, si no hay plata, por eso es que las listas de espera aumentan, porque no hay plata simplemente. Este gobierno se ha quedado sin plata, ¿por qué? Porque se ha quedado sin crecimiento. Cuando la receta para Chile está clarísima, si Chile sabe perfectamente cómo se genera el crecimiento, le basta mirar qué hizo Augusto Pinochet y qué hizo con su ministro Hernán Vigil en 1985, en que se iniciaron los mejores 30 años de la historia de Chile. La mejor década de la historia de Chile fue 1985-95, en que se creció cerca del 10%. Se dobló el Producto Interno Bruto en 10 años. Y el país estaba en absoluta calma y tranquilidad, o sea, en materia, todo lo que puedan decir, en materia de delincuencia, en materia de terrorismo. El 11 de marzo de 1990, el país estaba completamente pacificado. Entonces, cualquier receta que busquen para crecer más o para que haya tranquilidad en el país, la van a encontrar ahí. Y eso es lo que yo sostengo, que se niegan, la izquierda ha tenido la eficacia publicitaria de impedir hablar del gobierno militar. Porque ya cualquiera que dice algo dice, sí, pero las violaciones de los derechos humanos, eso no es verdad. Yo puedo probar que no hubo sistemáticas violaciones de los derechos humanos y que las actuaciones que se salieron de la legalidad fueron de personas que ni siquiera eran agentes del Estado para ese efecto, porque eran personas que actuaban por su cuenta. No se puede llamar agente del Estado si uno manda a comprar a un empleado, manda a comprar una cajetilla de cigarrillo y en el camino el empleado asesina a una persona. A uno no le pueden decir, usted mandó a este empleado a asesinar a una persona. Dicen, no, yo lo mandé a comprar cigarrillo. Si él mató a una persona es un problema de él. Por eso que se falla por la base toda la argumentación de la izquierda, que ha violado la ley y la Constitución en todos los juicios contra militares, al ponerles agentes del Estado a personas que no cumplían las instrucciones que le había dado el Estado. No son agentes del Estado para esos efectos. Bueno, pero ese es otro tema en el cual yo me he especializado bastante y puedo defender todo y cada uno de los casos y lo he hecho en libros, en particular en el libro que se llama La verdad del juicio a Pinochet, que ahora ha tenido más ventas justamente porque se han presentado todos estos casos que tienen que ver con eso. Pero yo lo que quería decir, Vanessa, en tu programa, usando tu programa, es que nosotros tenemos que tener el coraje
de hacer ver que los mejores años de la historia de Chile, que fueron 1985-2015, los mejores famosos 30 años, se iniciaron con un programa que tenía medidas concretas, y esas medidas concretas eran, desde luego, reducir los impuestos, enseguida privatizar, en tercer lugar, congelar el salario mínimo, que es lo contrario a lo que hace el gobierno actual, porque ustedes saben que en enero de 1990 la desocupación en Chile era del 5%. Estos son cifras del Banco Central y están citadas en mis libros. Y ahora es 8,9% el desempleo. Entonces, las recetas de Chile para crecer, equilibrar el presupuesto, pacificar el país, son las que dio el gobierno militar. El gobierno militar no debe ser rechazado, repudiado como lo es en Chile, porque en Chile es oficialmente repudiado. Ustedes saben que una vez que en una entrevista de Christian Barker, el que era el consejero constitucional con la mayor votación, Luis Silva, dijo que Augusto Pinochet era un estadista. Y eso suscitó una sesión de la Cámara en que creo que por 60-52 votos rechazó la idea de que Pinochet hubiera sido estadista. Y después adoptaron otro acuerdo y rechazaron la idea de que hubiera sido presidente. O sea, en Chile hay una especie de enfermedad con este gobierno, que fue lejos el más exitoso de la historia de Chile. Entonces yo el punto que quería hacer es que lo que nosotros tenemos que mirar como ejemplo de que lo que debe hacerse en Chile es lo que hizo precisamente a partir de 1985, saliendo del tema de la deuda. Fue el primer país en salir del problema de la deuda, Chile, entre paréntesis. Lo que hizo ese gobierno, y lo que hizo es absolutamente lo contrario de lo que se está haciendo hoy. Y eso es lo que hay que reafirmar como una línea programática, diría yo. Porque aquí, si tú actúas realmente contra la delincuencia, te acusan de violar los derechos humanos. Si tú actúas realmente contra el terrorismo, te acusan de lo mismo y de estar haciendo atrocidades. Claro, así como acusan a Bukele de violar derechos humanos después de que sacó al país más peligroso del mundo de la cloaca en la que estaba, donde se violaban, lo que pasa es que la izquierda ha sido tan maquiavélicamente maligna que todo lo ha torcido, ¿cierto? Todo lo invierte, todo lo subvierte. Están muy vinculados a la figura de Mefistófeles y de Baphomet. Entonces, ellos lo que han hecho es decir que solamente violan los derechos humanos cuando se trata de agentes del Estado. Es decir, si a mí viene un delincuente y me dispara y me deja lisiada o me mata, no está violando mi derecho humano. Entonces, ellos han torcido absolutamente todo. Y nada, y aquí hay un punto en el que yo tengo una coincidencia, Hermógenes, con usted, y también una diferencia. Primero, la coincidencia. La coincidencia es que efectivamente, como el gobierno militar fue tan exitoso, lo odian con todo su ser. Lo único que quieren es destruir Chile, porque Chile probó que se podía salir adelante, porque no cayó bajo la égida Castro comunista, porque acá se levantaron las instituciones y funcionó el Estado de Derecho gracias al gobierno militar. Y eso no lo van a perdonar nunca. Y la tarea y el objetivo es destruir el país. Ese es el objetivo de esta gente. Lo vimos en el Mamarracho, primer proyecto, lo vimos en el Mamotreto, segundo proyecto. En ambos proyectos era clave debilitar a las Fuerzas Armadas y de Orden. Clave. Uno puede hacer el análisis ahí de cómo está estipulado artículo por artículo. En el primer proyecto las internacionalizaban, pasaban a ser como parte de, porque como esto es un nuevo orden mundial, globalismo, entonces ahora ya no van a haber estados, nación, países, sino que van a haber grandes bloques dirigidos entonces desde la ONU. Esa es una parte. Y en el segundo proyecto les quitaban el rol de ser garantes de la seguridad nacional. O sea, ya francamente... Y ahora les quitan la plata. Y aquí está donde está mi punto de disidencia con usted. Fíjese que el gobierno en esta pasada anunció un aumento, para que veamos si es que Marcel es tan responsable o no es responsable. Aquí, donde usted lo defendió, yo no estoy de acuerdo. El gobierno anunció un aumento del 45% en el presupuesto del Ministerio de la Cultura. Eso quiere decir que el patrimonio pasaría de 2.009 millones a 36.000 millones para el Ministerio de la Cultura este año, de 2.000 a 36.000. Por eso mi libro se llama, ¿no es cierto?,
esto de la cultura de la muerte, porque la batalla hoy día se está dando a nivel cultural, pero para que vaya el proceso de destrucción del país más rápido, hay que horadar a las Fuerzas Armadas y de Orden. Y una manera de horadarlas no solamente es perseguirlas judicialmente, sino que también es quitarles absolutamente todo apoyo, digamos, a través del financiamiento. ¿Qué hace Chile con mil cuántos hombres dijo usted que eran? Ya no me acuerdo, 1.200, 1.300. 1.600. O sea, imagínense, o sea, y ahí es donde yo veo que la estrategia del mamarracho y de parte del mamotreto que quedó en esos 12 bordes que venían del mamarracho, sigue adelante, que es la desmantelación, el desmantelamiento absoluto de nuestro país. Imagínense, Hermógenes, en un momento en que los chilenos estamos aullando por mayor seguridad. Quitarle el financiamiento al ejército. O sea, cuando estamos aullando por fronteras seguras, cuando la gente, y usted lo que dice, yo creo que la gente ya se da cuenta, Hermógenes, no se puede hablar en la esfera pública y todavía es muy castigado, pero cuando las señoras dicen yo quiero un Bukele, en el fondo, es yo quiero un Pinochet, y eso lo sabemos todos. Y por eso es que hoy día Pinochet tiene, según la última encuesta, ahí usted también se maneja mejor que yo con los números, pero tiene un nivel de aprobación que ha subido muchísimo. ¿Cuál es la CADEM? No me acuerdo cuál de esas encuestas que se hizo, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que aludiste a Bukele, porque yo creo que eso es lo que revela. Tú sabes que los comunistas tienen por táctica desprestigiar a las personas. Lo han hecho históricamente. A mí me marcó mucho cuando yo entré al Mercurio a escribir por primera vez cuando tenía 26 años, por allá por 1962. Y una de las primeras cosas que vi es que había un peruano que se llamaba Eudosio Rabines, que era un comunista muy destacado del Perú. Y de repente Rabines se arrepintió, se salió del comunismo y escribió un libro que se llamaba La Gran Estafa. Brillante libro. Y Rabines después aplaudió mucho al gobierno militar, al gobierno militar chileno. Y en ese tiempo yo estaba recién entrado al Mercurio y se me quedaron algunas escenas grabadas. El responsable del diario era no el director, que era Rafael Maluenda, que estaba muy viejito, sino René Silva Espejo, que era un brillante periodista. Pero se produjo la siguiente escena delante de mí, porque yo entré directo a la mesa de redacción del Mercurio. En esos años era el más joven, ahí en Benjamín. Y entonces un día Carlos Urenda, que era un gran abogado de los Edwards y muy metido en la redacción y en la línea política del diario, le dijo en la mesa de redacción, en la sesión de mediodía, al director, ¿por qué no entrevistan, René, a Eudosio Rabines, que está en Chile, es un tipo tan brillante, en fin? Y el director del Mercurio le contestó, y ahí viene mi sorpresa, y por eso no se me olvidó más, pero es que es un individuo muy desprestigiado. Le dijo que era desprestigiado porque los comunistas lo habían desprestigiado. Eso es lo que pasa, que los comunistas desprestigian a las personas. Puede que nadie les crea a los comunistas en lo demás, puede que todo el mundo no sea comunista por el hecho de seguirle la corriente, pero ellos logran desvalorizar a las personas, incluso a los ojos de las personas de derecha, como era el director del Mercurio. Me acuerdo que la respuesta de ¿cómo se llama? Carlos Urenda, fue genial en ese momento porque le dijo, ¿pero por qué desprestigiado? Le dijo, si lo único que ha hecho es cambiar de opinión. Hay muchas personas que han cambiado de opinión. Eso era un palo maestro a René Silva Espejo, que había sido bastante nazi en su juventud y ahora había dejado de ser nazi, obviamente, era un gran demócrata como director de hecho del Mercurio. Pero me quedó marcado eso, los comunistas con todos sus disparos, y aunque uno odia a los comunistas, los disparos logran que toda la gente empiece a considerar desprestigiada a la persona que ellos atacan. Y por eso nos dicen, dice, los chilenos quieren decir Pinochet, pero no se atreven, porque a Pinochet los comunistas lo han denostado de una manera como no se ha denostado a nadie. Basta ver la reacción que se produjo cuando se produjeron esos incidentes de las declaraciones de Luis Silva. El presidente Boric lanzó una diatriba insólita contra Pinochet diciendo ladrón, traidor, sinvergüenza. Eso quedó en un Twitter de él. ¿Eh? Entonces, eso es lo que logra el comunismo, que logra ensuciar a la gente y logra que gente que no debería dejarse influenciar por el comunismo, de hecho, se guía por lo que dicen los comunistas. Y entonces ese temor de los chilenos que no pueden decir Pinochet porque los comunistas han asesinado el carácter, como dicen los gringos,
character assassination de Pinochet, necesitan recurrir a alguna figura que equivalga. Y por eso dicen Bukele, porque querrían decir Pinochet, pero no se atreven. ¿Por qué? Por el efecto devastador que tiene la publicidad comunista, que en Chile ha cambiado la historia. En Chile han cambiado la historia para todos esos efectos, porque hay personas que se han olvidado hasta lo que dijeron en virtud de la presión de los comunistas. En primera persona, Patricio Aylwin. Patricio Aylwin llegó a decir en 1991 que nunca había dicho lo que había quedado grabado en 1973, cuando él decía que los militares nos habían salvado de una tiranía comunista. Aylwin decía en 91, yo nunca dije eso. Y para desgracia de él quedó en video con las dos paralelas grabaciones, donde dice una cosa y en la otra dice, nunca dije eso. Ese es el tema, que aquí hay una influencia de la propaganda izquierdista desproporcionada, que llevan a personas de nuestro sector de repente a repetir cosas. Yo Sí, veo personas de hoy, diciendo... ahí yo quisiera hacer un punto, perdón que le interrumpa. El punto que a mí me llama la atención es cómo se aceptan todas esas premisas, como usted lo menciona, lo que nos lleva a esta situación de debacle que tenemos en la derecha, que yo digo la transderecha, que tiene la profunda convicción de que son derechas, pero lo único que hacen es ir abrazando esta propaganda comunista para incorporarla en sus principios. Por ejemplo, esta idea de hablar del estallido social, o esta idea de hablar que para resolver los problemas de la sociedad lo que tenemos que hacer es una modificación constitucional. Y no solo una, sino que una vez que el pueblo soberano habla, se hace otra. ¿Por qué? No sé, pues, para que no nos vean feos, porque ellos quieren decir, mira, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha, ¿ya? Como para ser amiguis. Entonces, claro, cuando se ponen en esa situación, los únicos que pierden somos los chilenos, porque en definitiva utilizan esas políticas para quedar como amigos y no resolver los problemas en los que estamos. Entonces, la situación económica sigue siendo grave porque las platas se destinan para programas de género, para cercenar los órganos reproductores de los niños, para expropiarles a los niños a las familias, para establecer políticas de asociaciones con países que lo único que nos hacen es deteriorar nuestras fronteras. Es decir, y tal, aquí estoy parafraseando gran parte del libro de Vanessa, es que nos buscan hacernos desaparecer como nación, o yo creo buscan hacernos surgir una idea de que necesitamos algo global, algo más grande, algo más que ir a abrazar en el concepto de nación, ir a abrazar a la ONU, porque la ONU me va a salvar, porque como el mundo se va a acabar, porque el sol está malo, entonces estos señores que están allá en Nueva York me van a ayudar y yo voy a dejar de andar en auto para que ellos puedan volar en su jet privado. Entonces, toda esa línea, porque se la compran absolutamente todas, parte desde el momento en que uno dice, cuando hubo ciertas personas que enfrentaron a los totalitaristas y fueron exitosos, usted se quedó callado. No usted, sino que estoy hablando en términos genéricos. Las personas se quedaron calladas, la derecha se quedó callada. Entonces, se quedan con esta idea de, mira, si lo económico fue bueno, pero los derechos humanos. Entonces, ahí uno se da cuenta de, oye, pero ojo, los principios que se defendían, ojo con la idea de la persona es un fin en sí mismo, ojo con la idea que está en la declaración de principios, de que la persona es anterior al Estado, que está dotada de ciertos derechos, que tienen que ser respetados. Todo eso se va al carajo y uno se va dando cuenta. ¿Eso tiene alguna representación hoy en día? Claro, en la pandemia. Entonces, todos nuestros derechos se conculcan y van a seguir conculcándose. Siguen con que aparecen estas graves emergencias. Yo estoy seguro que vienen las cuarentenas climáticas porque va a ser mucho calor, entonces va a haber algún político, no en Chile, sino que, no sé, pues, en Nueva York o en Bélgica, que va a decir, ¿sabe qué? Mejor hagamos unas cuarentenas mundiales y van a seguir con el tema de las cuarentenas. Y nos vamos a transformar en ovejas, en una cosa, o ya estamos transformados en ovejas. Es el gran problema. No, se le falta todavía. El triunfo de Trump nos da un espacio de esperanza, pero este carácter internacionalista de la extrema izquierda, lo que pasa es que, Hermógenes, en mi libro lo que yo hago es recoger un poco esta hipótesis de que la izquierda que fue derrotada con la caída del muro de Berlín o simbolizado en la caída del muro de Berlín, se
adueñó de los organismos internacionales, ONU y todo lo que sigue ahí, y desde ese lugar, ¿se acuerda usted que, bueno, usted se va a acordar, pero quizás nuestros telepensantes y miembros del Nacional Libertario y también militantes ahora del Partido de Información no lo sepan? Salvador Allende fue fundador de OLAS, la Organización Latinoamericana de la Solidaridad. ¿Solidarizaron con qué? Bueno, con destruir las democracias latinoamericanas, con extremar la presencia de grupos terroristas, con financiar a los grupos terroristas. Esa fue la gran solidaridad del señor Allende. Y acá hay una cosa que yo voy con ustedes dos en la tesis de Hermógenes, de que efectivamente tienen esta capacidad de enlodar la reputación de una persona y extrañamente el público se lo cree. Pero no solamente eso, también tienen la capacidad inversa. Es decir, tomar a alguien como el Che Guevara, como Fidel Castro, como Salvador Allende y transformarlos en héroes para las nuevas generaciones. Yo la otra vez repasé ese libro que me imagino, Hermógenes, que usted también lo tiene, que lo ha leído, que lo editó el Mercurio, que se llama Los 1000 días de la Unidad Popular. Entonces volví a leerlo entero como por quinta vez, donde están todos los titulares del Mercurio de los 1000 días, pues desde que sale Allende hasta que el pueblo, porque eso es lo que fue, lo saca de donde estaba, imponiéndonos un totalitarismo. Y yo revisaba esto y decía, pensar que tenemos una estatua de Allende frente a la moneda, que en todas partes está Allende, que las calles se llaman Allende, que en toda Europa de Occidente, al menos occidental, hay plazas Allende, es una cosa que uno dice, pero ese ser humano que más encima da la casualidad del destino, el oxímoron, que se llamaba Salvador. Se llamaba Salvador y hundió a nuestro país en la peor crisis que ha tenido en su historia. Y de ese ser aberrante tenemos las estatuas, y de quien nos salvó de él no tenemos nada más que la vergüenza, y a quienes lo ayudaron metidos presos a los 80, 90 años, enfermos de cáncer, hacinados en Colina y en Punta Peuco. Es que francamente, si a este país le pasa algo muy malo, no quiero decirlo, pero por Dios que ha contribuido para que le suceda, ¿o no? Bueno, tú has puesto el dedo en la llaga, porque esta cosa no es solo chilena, es mundial. Si es que en Chile el daño que nos han hecho los extranjeros ha sido pero enorme. Acuérdate tú de lo que sucedió, y ahora que yo lo examino en retrospectiva no puedo creer que sucedió. Cuando vino el plebiscito presidencial de 1988, en Chile hubo una intervención extranjera descarada y abierta y pública, y una potencia extranjera como Estados Unidos creó el Endowment for Democracy para favorecer a una de las opciones del plebiscito. Eso es una intervención que no se había visto nunca en la historia de Chile, ¿eh? De que en una votación popular el extranjero con millones de dólares te pueda desviar o alterar la voluntad popular chilena, porque con millones de dólares tú alteras una voluntad popular si son suficientes millones de dólares. Por eso ese famoso dicho que se puede engañar a unos pocos todo el tiempo, se puede engañar a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Eso no es verdad. Si tienes suficiente presupuesto, tú los engañas a todos todo el tiempo. Y eso es lo que hicieron acá los norteamericanos y los europeos occidentales, que les dieron millones de dólares a la campaña del no. Y con eso dieron vuelta la elección, porque todas las encuestas, incluso Gallup de Estados Unidos, en 1987, cuando se mencionaba el tema de la continuidad o no del gobierno militar, votaban a favor del sí, o sea, el sí iba a ganar. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que era cierto que el gobierno militar se manejaba bien comunicacionalmente. O sea, en Chile el gobierno militar siempre tuvo mucho apoyo popular, e incluso con la intervención de los millones de dólares, todavía conservó un 44% de apoyo popular. Tú te imaginas que si hubiera tenido igual presupuesto el gobierno militar, que no lo tenía, porque a mí me consta que no lo tenía, porque yo intervine en la franja del sí y me maquillaron en una pieza que tenía suelo de tierra, ¿eh? Porque no tenían recursos ni siquiera para los maquilladores de la franja, ¿eh? El gobierno militar. O sea, tenía en realidad muy poca plata para propaganda. Tenía, cierto, los canales a su favor de la televisión, tenía la prensa a su favor, pero la inyección de plata extranjera
que se produjo con motivo del plebiscito presidencial es un caso de intervención insólito y sin precedente en la historia de la humanidad, porque ningún otro gobierno lo habría permitido. Mi amigo Harry Vance era amigo mío, diferíamos en todo, pero teníamos buen trato personal. Intervino de una manera descarada. Y era el embajador de Reagan, que a su vez le escribía a la Junta felicitándola por todo lo que estaba haciendo y por su evolución hacia una completa democracia que iba a culminar en 1989, que era lo más deseable, lo que ojalá hubiera sucedido, porque habría significado que habríamos tenido Pinochet presidente elegido por segunda vez por 8 años más y habríamos sido desarrollados en 1997. Y eso es lo que nos hicieron perder estos canallas del exterior, de los cuales tengo la peor impresión, autores de la enmienda Kennedy, que es una vergüenza mundial la enmienda Kennedy, privar a un país que tiene todas sus fronteras amenazadas de la posibilidad de comprar armas en Estados Unidos cuando toda la vida se habían comprado todas las armas allá. Es una canallada muy grande. Es una canallada tan grande que Michelle Bachelet lo condecoró. Imagínate cómo habrá sido de canalla Kennedy para que Michelle Bachelet lo haya condecorado, porque hizo la peor maniobra antichilena de que se tenga memoria, lo que nos costó carísimo, porque todo hubo que triangular las compras de armamento. En un momento en que Chile no tenía grandes recursos, todavía no se había producido el estirón de la economía chilena. O sea, fue un periodo muy, muy difícil. Y todo esto atacado por la comunidad internacional, que era coincidente con el KGB soviético en todo lo que se refería a Chile. ¿Cómo se pueden explicar ustedes eso? Que la comunidad de naciones occidentales haya sido totalmente coincidente con los peores totalitarismos de la época, la Unión Soviética y sus países satélites, en cuanto a atacar a Chile. Eso es inexplicable. Y eso se explica solo por la habilidad que tiene la izquierda para manejar las comunicaciones. Oye, no quiero extenderme de más, pero termino con un recuerdo. La Cámara de los Lores en Inglaterra terminó condenando a Pinochet por un solo caso, porque la Cámara de los Lores no era tan desvergonzada como la Corte Suprema chilena y no desconocía la prescripción. Entonces, de todas las acusaciones falsas que le hacían a Pinochet cuando lo tuvieron secuestrado allá, había una que no estaba prescrita y que era el caso de un joven que había sido maltratado en un cuartel de Curacautín una madrugada del año 1980 y tanto, que no estaba prescrito. Ustedes saben que esa fue la única razón que encontró la Cámara de los Lores para juzgar a Pinochet y retenerlo allá, porque eso lo perdió Pinochet en la Cámara de los Lores. Ustedes se dan cuenta que la Cámara de los Lores estaba manejada también por la propaganda de la extrema izquierda para inclinarla contra Pinochet. ¿Por qué? Porque le habían dado una mala imagen. El asesinato del carácter de Pinochet ha sido universal. Tanto que una vez hubo un juicio en Italia de un policía que le dijo a otro Pinochet, y el otro se querelló ante los tribunales y lo condenaron por injuria, porque se consideraba, al mismo tiempo que Gonzalo Vial reconoce que en todos los países, y eso lo dice en su biografía de Pinochet, dice en todos los países en que la situación llega al límite, siempre se levantan las voces del hombre del pueblo que dice, necesitamos un Pinochet. Bueno, ahora necesitamos un Pinochet, pero yo creo que lo necesitamos con toda razón, o sea, porque él indicó el camino del éxito. Él inició los mejores 30 años de la historia de Chile. Y eso no tenemos que abandonarlo y eso tenemos que ser capaces de decírselo a la gente. Porque todas las medidas que tomó condujeron a los mayores éxitos que ha tenido Chile. Si nadie puede negar que cuando él entregó el gobierno, obligado por la derrota en 88, espuria, como digo, por lo que señalé, cuando él entregó el país en 88, no había terrorismo. Había derrotado al MIR y al Frente Manuel Rodríguez. Admito que con algunas actuaciones muy eficaces, pero no autorizadas por el gobierno, porque, por ejemplo, los carabineros que actuaron por su cuenta para asesinar a la cabeza del Frente Manuel Rodríguez, y que lo que provocó la salida de la Junta del general Mendoza, porque no era política de gobierno actuar así, pero eso fue muy eficaz desde el punto de vista de la derrota del terrorismo, que le degollaron a los 3 principales del Frente Manuel Rodríguez y con eso liquidaron al Frente Manuel Rodríguez. Así que no todas las actuaciones fueron muy santas. Pero en eso no participó el gobierno. El gobierno era contrario a esas actuaciones y por algo destituyó al general Mendoza. Si al general Mendoza le pidieron la renuncia a los demás. Y un último punto que quería hacer es que la facilidad con que penetran las ideas del adversario en los nuestros
quedó de manifiesto en la propia Junta de Gobierno. Acuérdense ustedes que en 1978 el general Lee decidió que esto no daba para más. Esas eran sus palabras. O sea, cuando el país estaba pacificado, creciendo al 7% al año, en todo el 78 los muertos en la lucha antirrepresiva fueron 8. Consulten el informe Rete, que ya se dio la cifra. 8 personas en todo el año en la represión salvaje, inhumana, los horrores. 8 personas muertas en un año. Ese año el general Lee decía que la situación no daba para más y provocó una crisis en la Junta. ¿Cómo se explican eso ustedes? ¿Qué pasa? Esa es la eficacia de la propaganda de la izquierda, que hasta llegó a los más altos niveles como para poner en riesgo la continuidad de la Junta de Gobierno. Por suerte ahí los civiles, ustedes saben que los civiles, yo sé todos los entretelones porque estudié todo esto para escribir mi historia de la Revolución Militar. Los civiles fueron mucho más firmes que los uniformados en esa crisis del general Lee, porque los uniformados eran partidarios de mantener un diálogo con él, en fin. Y ahí De Castro golpeó la mesa y dijo, no, ningún diálogo, se va. Pinochet no se metió en eso, le dejó todo a De Castro. Y De Castro dijo, no, se va, se tiene que ir, ya. Y le cerraron la oficina, le cerraron todo y, bueno, lo sacaron. Y hicieron el decreto correspondiente y todo eso. Pero mira, hasta el extremo que había llegado el éxito de la propaganda adversaria, de que un miembro de la Junta se había dado vuelta y puesto contra la Junta. Eso es el enemigo contra lo que nosotros tenemos que luchar. Es nuestra gente que se nos da vuelta. Lo que personificó Piñera, que era el más colaboracionista con ellos, el mayor perseguidor de los militares retirados, el que presentó 1000 querellas cuando habían 300. Porque eso es increíble que lo haya hecho un gobernante supuestamente de centro derecha y quien, frente a la revolución que le hicieron a la insurrección, no usó ningún mecanismo de los que tenía. Él podía haber declarado fuera de la ley inmediatamente, porque tenía un tribunal constitucional favorable, a todos los partidos que habían firmado una declaración basándose en la violencia política. Eso indica que da derecho a declarar la inconstitucionalidad de los partidos y movimientos. Y una última idea. Era tan posible hacer eso que Jaime Guzmán lo hizo en los años 80, ya con la Constitución vigente y todo, y declaró inconstitucional el movimiento democrático popular comunista con la venia al Tribunal Constitucional, y era perfectamente posible. Eso lo debía haber hecho Piñera como primera medida cuando se alzaron los tipos, y desde luego haber aplicado la fuerza porque tenía todo el derecho, y haber cesado en sus cargos parlamentarios a todos los parlamentarios que estaban, entre ellos Boric, para empezar, que habría quedado por varios años inhabilitado de participar en política, porque debería haber sido destituido, todo eso constitucionalmente. Si nadie le pedía que sacara las tropas a la calle en ninguna cosa, sino que actuara constitucionalmente, declarando la inconstitucionalidad de los 14 partidos que se habían basado en la violencia y la cesación en sus cargos de los parlamentarios que apoyaban esa violencia. Todo eso está en la Constitución, artículo 19, número 15, artículo 60. Entonces, tenemos que rescatar la agresividad de nuestro sector para no solo defendernos, como es debido, sino atacar en lo que podemos, dentro de la legalidad y dentro de la Constitución. Tremendo desafío, porque al final eso de que se nos dan vueltas desde nuestro propio sector, por Dios, mi querido Juan Antonio, ¿cómo lo vivimos para el segundo proceso de nueva Constitución? Te dejo a ti que hagas el análisis. Estás silenciado, tienes que desmutearte. Es que eso fue lo más insólito de todo lo que yo he vivido en mi vida política, que no es corta. Llamo vida política, mi preocupación por la política, porque no soy un político activo, pero lo más insólito que ha pasado fue lo que pasó con José Antonio Kast. Cuando ganó, se convirtió en la primera fuerza política del país, con 3,5 millones de votos, cuadruplicando a todas las fuerzas que le seguían, por haber sido el único partido que se oponía a una nueva constitución. Y él dice, ¿queremos una nueva constitución? Para mí es lo más insólito que ha sucedido en la historia política que yo he presenciado, por lo menos. ¿Estás desmuteado, Juan Antonio? Sí, ahí estoy desmuteado, ¿cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo les que, bueno, sí, es una de las situaciones más tristes que nosotros hemos vivido, pero yo creo que lo que tiene que quedar es
la mezcla prudente de la convicción con la realidad política. Yo creo, vuelvo a lo de Trump. Lo que hacen los analistas norteamericanos es que dicen, fíjense en la figura de Trump, los analistas honestos, dicen, fíjense en la figura de Trump, cómo logra atraer acuerdos hacia su sector, que es una cuestión que nosotros no tenemos. Nosotros siempre andamos buscando en la transderecha, siempre se anda buscando la bandera del adversario. Entonces él decía, esta gente decía, fíjense cómo es que Donald Trump logra atraer hacia sus principios para forjar acuerdos. En los rallies, por ejemplo, en donde se hacían las campañas para votar por Trump, mostraban a la gente musulmanes, judíos, ucranianos. ¿Por qué? Porque saben que él va a traer la paz, lo va a lograr, lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque se ve una persona fuerte, con convicción, y como dice, como menciona ese dicho, que son hábiles como una serpiente e inocentes como una paloma. De esa manera está actuando, con esa capacidad. Yo creo que esa es una cuestión que a nosotros nos falta, y por eso me fijo mucho en esas actividades. Acá, si hay que negociar, uno dice, voy a ceder en absolutamente todas mis convicciones para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que eso es lo que la gente no quiere reconocer. Y yo les quería mostrar que hay un texto que hizo en el Folha de Sao Paulo Jair Bolsonaro a propósito de esto. Y él dice en algunas partes, dice, en los lugares donde el pueblo ha sido llamado a opinar, la mayoría escoge orden, el desarrollo, progreso, libertad económica, libertad de expresión, respeto a la familia y a la religión, el patriotismo. Son las banderas que de nosotros, de la derecha, hemos levantado desde hace años, incluso sobre amenazas autoritarias. Y aquí dice, la resistencia y la resiliencia de la derecha tiene una razón mucho más simple. Nuestras banderas, aún sobre el ataque de los medios de comunicación y de sus periodistas, expresan el sentimiento y los anhelos más profundos de la mayoría de la sociedad. Entonces, ahí uno se queda, claro, pues, ¿por qué? Porque pasa al sentido común. Nosotros no vamos con la idea rara, no vamos con la idea loca, sino que simplemente estamos hablando, y yo creo que en cierta medida, los que hemos mantenido ese mensaje, estamos llegando al corazón de las personas. Así lo veo. Sí, pero hay una cosa que es necesario tener en cuenta, Juan Antonio, que la violencia tiene un poder particular. Porque yo recuerdo que en los años 80 el gobierno militar estaba en su apogeo, estaba realizando incluso su propio programa para su término, que iba a culminar con el plebiscito presidencial. Esperábamos que lo ganara Pinochet y tuviéramos plena democracia con Pinochet. Hago un paréntesis. La gran mentira, Vanessa, de los millonarios aportes del extranjero en el plebiscito presidencial fue financiar una campaña que decía que aquí estábamos optando entre seguir con un gobierno militar y volver a la democracia. Y esa era la gran mentira, porque se volvía a la democracia de todas maneras. O sea, si Pinochet era reelegido, iba a ser con el mismo estatuto que rigió para Elwin y después para Frei y para Lago. O sea, la plena democracia estaba garantizada. Así que se basó, además de millonaria, era mentirosa la campaña. Bueno, pero lo que quiero decir, y que fue muy importante, es que la fuerza y la violencia consiguen objetivos políticos importantes. Porque el Frente Manuel Rodríguez se creó en 1982-83 y estableció un clima de violencia muy grande que tuvo importancia política. Yo lo viví eso muy directamente, porque hubo gente que dijo, cuando por ejemplo nos oscurecían todo el país un día y provocaban atentados terribles, mataban pasajeros del metro poniendo bombas en el metro, la gente nuestra empezó a vacilar. Y de ahí surgió lo que llamaban el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, que surgió en tipo años 85, en plena auge terrorista del Frente Manuel Rodríguez, nació del miedo, porque la gente decía, incluso se cambiaban de bando. Fernando Leni, que había sido primer ministro de Economía del gobierno militar, se había pasado al Acuerdo Nacional y decía, tenemos que llegar a algún acuerdo para que no siga este terrorismo. Y eso no tenía nada que ver si el terrorismo iba a seguir igual, porque los comunistas nunca han buscado la democracia como un ideal con sus atentados. Buscan derrocar al gobierno, eso es lo que buscaban. Y entonces me acuerdo yo que conquistaron a Cardenal Fresno, que era muy partidario de la Junta de toda la vida, y lo pusieron a la cabeza de este movimiento que pretendía terminar el gobierno militar el año 85.
Y eso es una de las virtudes de Pinochet, que cuando lo fue a ver el cardenal a La Moneda para entregarle el acuerdo nacional, no se lo recibió, simplemente no se lo recibió. O sea, el cardenal lo llevaba en la bocamanga, como llamaban, en las mangas tenían unos bolsillos los cardenales, se echaban los documentos, lo sacó de ahí y Pinochet se lo puso en la otra bocamanga de la otra mano. No se lo recibió. Y eso uno de los rasgos buenos de Pinochet era que no transaba, o sea, no lo hacían caer como habían hecho caer a Lee, ¿no? en la cosa del acuerdo nacional. Y había periodistas de izquierda, me acuerdo de una periodista que yo quería mucho, que era la Carmen Gardner, que me decía en esos años, Hermógenes, supongo que estarás con el acuerdo nacional. Se había puesto como de moda. Gonzalo Vial, que estaba muy ofendido, Pinochet lo había destituido imprevistamente de su cartera de educación, donde era ministro en fines de los 70. Gonzalo Vial nos decía a nosotros en los almuerzos que teníamos el grupo Portada, que éramos periodistas partidarios del gobierno militar, pero que sufríamos de todas estas debilidades propias de la centro derecha, a la cual yo nunca he pertenecido porque siempre he sido de derechas secas. Gonzalo Vial nos decía, en los almuerzos del grupo Portada, nos decía, a nosotros nos van a colgar a todos cuando llegue la democracia. Porque esa era la idea que tenía. Era un sujeto en pánico, ¿eh? Pero yo le decía, ¿por qué nos van a colgar a todos? No, nos van a colgar a todos, porque van a venir los comunistas. No. Gonzalo Vial actuó en su vida política mucho bajo ese temor. ¿Por qué lo digo? Porque lo vi. Lo vi actuar con temor. Decían, nos van a colgar. Pero Hermógenes, ellos han tenido ganas, porque cuando empiezan a hablar de la dictadura cívico-militar, es porque las ganas de perseguir a los civiles que participaron del gobierno militar las han tenido, no lo han podido hacer porque me imagino que no tienen cómo avanzar legalmente con ningún tipo de delito que podría adjudicárseles. Pero... Perdón, Vanessa, lo hicieron. Y lo hizo Eduardo Contreras, el abogado comunista, presentó la querella contra los civiles. Yo estaba muy ofendido porque no estaba entre los querellados y le dije un día que me encontré con él en un foro, le dije, estoy muy ofendido contigo porque tú no dirigiste tu acción contra mí, pero sí contra muchos civiles. Me acuerdo que me llamó el que había sido presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, de apellido Valdés, no me acuerdo el nombre, que era muy buena persona, muy preocupado. Me dijo, oye, hay una acción en contra nuestra, están citando a declarar las personas de la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones. Y a mí me citó la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones porque Eduardo Contreras me denunció que yo había emitido la siguiente frase, y venía ahí un párrafo políticamente muy significativo. Y entonces me citaron a la PDI, a la Brigada de Derechos Humanos, y me dijeron, queremos confirmar, porque el abogado querellante en esta causa, que era contra los civiles, dice que usted dijo esto. Y había una frase larga ahí, muy subversiva, según ellos, muy grave. Yo le dije, sí, esa frase es parte del acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973. Es un documento público, le dije yo, si no es mía la frase. Y ahí se quedaron un poco lelos, porque Contreras la presentaba como un argumento de que yo estaba en una actitud subversiva, pero era la frase de uno de los capítulos del acuerdo de la Cámara de 1973. Increíble, no, increíble. Querían que fuera delito citarlo, ¿eh? Y ahí me dejaron tranquilo. Pero la querella existió y no tuvo destino porque obviamente no había ningún delito en lo que habían hecho los civiles. Manuel Valdés se llamaba, que fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que estaba muy preocupado con esta acción. Así que la acción existió, no la cogieron los tribunales, raro, porque los tribunales chilenos, que son de izquierda, acogen cualquier cosa. Así que la tentación de meter preso a los civiles junto con los militares la deben haber tenido, no me cabe duda. Claro, lo que pasa es que no estaba la fiscal Chong ni Armendari a cargo. Pues. Bueno, Antonio, vamos cumpliendo hemos hecho tremendo programa aquí de análisis, hemos cumplido con nuestra hora. No sé si quieres agregar algo, le damos una última palabra a Hermógenes porque ya cumplimos con la hora del programa y tenemos que ser... No, la última palabra la voy a emplear para abusar de tu buena voluntad, porque existía una fiscal Chong que era Haroldo Brito, que era un ministro de la Corte Suprema, que fue hasta presidente de la Corte Suprema, y que era un activista y que daba vuelta a los votos de la Corte Suprema para
iniciar los primeros procesos ilegales, porque tú sabes que hasta 2005 no hubo procesos ilegales contra los militares. ¿Por qué? Porque Pinochet les había dicho, si tocan a uno de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. No se atrevían. Entonces respetaban, y la Corte Suprema respetaba las leyes en todos los fallos hasta 2005. Después, cuando se impusieron ya y ahí cobraron impulso, bueno, ahora el tercer motivo de robo a las arcas fiscales que existe en el país. Los juicios de derechos humanos son un cajero automático que tiene la izquierda para sacarle plata al fisco. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan convidado, Vanessa, a tu programa, Juan Antonio, especialmente sus ilustrados aportes. Y encantado de colaborar con ustedes cuando lo estimen necesario. Ha sido un honor para mí que me hayan convidado. Así que mucha suerte y felicitaciones. Gracias, Hermógenes. Un abrazo grande. Mi querido Juan Antonio. Sí, bueno, mira, yo quiero aprovechar estos últimos minutos para llamar a toda la gente que está viendo este programa a que nos apoye, a que decida formar parte del Partido Nacional Libertario en www.nacionallibertario.cl. Tiene un link que directamente lo envía al CERVEL para que usted se inscriba con su clave única. El motivo, usted ya lo sabe, estamos buscando hacer la diferencia, estamos buscando llegar con un mensaje de convencimiento, de defensa de ideas de derecha, aquellas que promueven y fortalecen nuestra civilización occidental, que tiene gente tan destacada como nuestro presidente del partido, Johannes Kaiser, que siempre ha estado liderando la batalla, por ejemplo, en materia de ejército, en materia de presupuesto, en aquellas materias en donde él se da cuenta y nosotros nos damos cuenta de cómo la izquierda ha buscado establecer estas semillas perversas, ideológicas, tanto en la política como en la economía, y nos llama a que despertemos, a que digamos, desde la ciudadanía, vamos a hacer la diferencia y ya no vamos a seguir tolerando a políticos que quieren llegar a acuerdos, porque si no la gente no se va a enojar. No, nosotros necesitamos gente que esté destinada a generar un cambio, a generar una diferencia. ¿Para qué? Para fortalecer a nuestro país y para defender nuestras ideas de Occidente y así florecer como nación. Eso. Bueno, porque somos ciudadanos y no somos súbditos. Así es que vamos todos a matricularnos, a inscribirnos al Partido Nacional Libertario. Yo estoy de acuerdo, Juan Antonio. Tenemos que sumar las fuerzas. Estamos en los últimos momentos para poder salvar a nuestro país de su destrucción. Ya vieron lo que están haciendo con el presupuesto al ejército. No sé si vieron un último análisis que hace Francisco Cancino sobre la nueva ley de inmigración, más lo que ya está aprobado, el tema de que ahora se destapó que a los niños efectivamente les están haciendo cirugías para castrarlos. Oigan, saben que aquí está todo en juego. Así es que, y si todavía no están tan convencidos de eso, también les voy a pasarles cómprense el libro. Yo sé que es un libraco medio denso, medio intenso, pero ahí están todos los argumentos y las posibilidades de reflexionar sobre lo que nos está pasando, lo que le están haciendo a nuestro país. Hay una cápita especial para Chile para hablar del segundo proceso, por lo que, como usted entenderá, yo al menos esperanzas en quienes apoyaron el contenido de una nueva constitución que era la constitucionalización de la Agenda 2030 en nuestro país. Yo no tengo esperanzas en un partido como ese. Sin duda que pueden haber muy buenas personas en el Partido Republicano, pero para mí no hay ninguna vuelta atrás en esa materia. Los niños se protegen, el país se cuida, no queremos cambio de materia energética, no queremos leyes globalistas que destruyan nuestra agricultura, no queremos inmigración ilegal, todo eso tenemos que trabajarlo y para eso es que se está armando a pulso. Y como dice Johannes, no sé, el partido del conde Javier Humberto, como le dice, que no tienen donde caerse muertos, una cosa así. Vamos de a poquito haciendo vacas. Ya, así es que solamente con nuestro corazón y nuestro amor por la familia y por Chile. Un abrazo grande y gracias por haber estado en este Sin Picarse. Muchas gracias, que esté muy bien.